Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ¿cómo les va? Les saluda Jessica Torres desde Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarlos como cada viernes a escuchar el contenido que generamos con mucho gusto, con información de gran calidad para todas y todos ustedes. Y el día de hoy tenemos a una súper invitada, quien es Rocío Espinosa Montiel. Ella cuenta con una maestría en Economía y Econometría por la Universidad de Southampton. Es investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, mejor conocido como el CEI, y donde forma parte del equipo encargado de la encuesta de movilidad social en México, cuyo instrumento nos comentaron que pues sirve para conocer cómo está la movilidad social en el país, esta desigualdad de oportunidades que se dan en estas brechas generacionales, que cada brecha generacional es de 16 años. Y pues bueno, es una experta que bueno ha colaborado para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Querida Rocío, bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Hola, ¿qué tal, Jessica? Muchas gracias por el espacio. Al contrario, Rocío, muchas gracias a ti. Y pues bueno, quisiera que nos platicaras un poquito del tema de la movilidad social, porque pues bueno, se habla mucho que es complejo, es un tema complejo, sobre todo que se ve más reflejado en las personas del país que están en pobreza o en pobreza extrema, y que pues bueno, va relacionado con condiciones socioeconómicas, y que bueno, es difícil también luego salir de estos estándares de pobreza por nacer en esa misma condición. Entonces quisiera que nos platicaras un poquito más sobre este tema, pero que comenzáramos por entender qué es la movilidad social. Así es, Jessica. Pues sí, desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es como lo has comentado, donde yo colaboro, estamos desde 2006 justo en el análisis y la investigación sobre qué es la movilidad social. Y de pronto es como un concepto con el que a lo mejor no están todas las personas familiarizadas. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de este tema? Desde el centro a lo que nos referimos es un cambio, ¿no? Porque es como intuitivamente lo que el nombre nos quiere decir, de movilidad, ¿no? Es un cambio en la condición de las personas. Pero para que sea un cambio, pues tenemos que tener un punto de partida y un punto con el cual estamos comparando. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos para tener estos dos puntos de comparación? Tenemos información a propósito de los padres de las personas y tenemos información sobre nuestras personas entrevistadas. ¿Y qué es lo que hacemos desde el CEI? Con esos datos que recolectamos, comparamos la información de los padres en materia de educación, en materia de las condiciones socioeconómicas de sus hogares, y las comparamos con respecto a cómo están las personas al momento en que las entrevistamos. Nosotros, como te comentaba, desde el 2006 tenemos levantamientos, y la información más reciente que tenemos a nivel nacional es a propósito de la encuesta de 2017, ¿no? Y tenemos información sobre los datos de qué tanto las personas están en la misma condición que sus padres en materia de educación, pero también en materia de condiciones socioeconómicas. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos? Pues desafortunadamente los resultados que tenemos, pues sí nos muestran que en el país está caracterizado por una baja movilidad social, y sobre todo en los extremos de la población. Y por extremos nos referimos a aquellas personas en condiciones socioeconómicas pues menos favorecedoras y aquellas en condiciones socioeconómicas más favorecedoras. ¿Y qué es lo que esto pues implica, ¿no? Cuando hablamos de esta baja movilidad social? Es que quienes nacen en condiciones no muy aventajadas tienen pocas posibilidades de cambiar esa situación en el transcurso de su vida. Y en el otro lado, ¿no? También, ¿qué es lo que tenemos? Es que quienes nacen en condiciones con mayor ventaja, en hogares más favorecidos, pues permanecen en esas condiciones y pues tienen pocas probabilidades de perder su estatus. Y bueno, desde el CEI, ¿qué es lo que hemos investigado? Lo que tenemos a partir de los datos de la encuesta de 2017, que se reflejan en un informe que tenemos publicado en nuestra página web y que puede consultar tu auditorio, lo pueden descargar de manera gratuita, es que nosotros lo que hacemos
tenemos a toda nuestra población, que son hombres y mujeres entre 25 y 64 años de edad, que son las personas a quienes analizamos, a quienes vamos a preguntarles la información de sus padres y de ellos. Y los caracterizamos por la condición socioeconómica que tienen y los dividimos en 5 grupos. Para el hogar en el que actualmente viven y para el hogar en el que vivían con sus padres. Entonces tenemos estos 5 grupos, estos 5 escalones, donde imagina que el primer escalón son las personas pues en condiciones menos favorecidas, las personas podemos tener los más pobres, y en el último escalón, en el escalón 5, tenemos a las personas pues que tienen mejores condiciones, sobre toda la población. Y entonces lo que tenemos es que en México, 49% de las personas cuyos hogares de origen estaban en el primer escalón, permanecen en ese primer escalón toda su vida. Y uno diría, bueno, tenemos un 51% de población que logra superar, ¿no?, ese primer escalón, que tiene mejores condiciones que sus padres. Sin embargo, lo que tenemos es que 25% logra solamente brincar o cambiar al siguiente escalón, al siguiente piso. Y entonces, la conclusión que podemos tener al respecto es que 74 de cada 100 mexicanos que nacen como en esta base, nosotros tenemos un umbral de pobreza, en esos primeros 2 escalones. Entonces, 74 de cada 100 mexicanos que nacen en esta base, en estos 2 escalones, no logran superar esa condición de pobreza, lo cual pues es poco halagüeño y es muy desfavorecedor, ¿no? Pensar que uno vive en una sociedad en la que las condiciones en las que nacen pues tienen mucho impacto en cuál va a ser pues tu vida adulta. En contraste, sí, adelante. Perdóname, Rocío, por interrumpirte, pero en este punto que abordas sobre lo difícil, complicado y los importantes retos para poder salir de nuestra condición económica, social y cultural en la que nacimos, pues es sumamente complicado salir. Si bien nos comentas que hay un alto porcentaje o unas probabilidades de poder salir de este sector, lo cierto es que es muy complicado. ¿A qué se debe el que sea tan difícil poder salir del sector económico, social o socioeconómico, como mejor se le conoce, desde que nacemos y transitar a un mejor estado de bienestar y de derechos? Sí, es una pregunta muy pertinente y es muy interesante. Y lo que tenemos es que hay condiciones también que no están en el control de las personas, ¿no?, para cambiar su situación, ¿no?, que tiene un impacto, ¿no? Pensemos en una persona que crece en un entorno, en un barrio, en el cual no hay suficiente acceso a los servicios públicos, ¿no? En el cual el transporte público es difícil conectar, ¿no? O imagínate que puede llevarle muchísimo tiempo llegar a la escuela. Son muy conocidas estas historias en las que niños, adolescentes caminan por horas para poder ir a las escuelas porque en las localidades, en los barrios en los cuales viven, no hay acceso a las escuelas. Imagínate que tenemos entre esas y muchas otras condiciones, ¿no?, este tipo de situaciones en las que crecen las personas, pues aun cuando tengan muchas ganas, aun cuando tengan muchísimo entusiasmo y todas las capacidades para poder mejorar su condición, pues el entorno también en el que ellos viven no favorece el que puedan mejorar sus condiciones de vida, ¿no?, el que puedan tener una mejor condición en la cual crecieron o mayor nivel educativo que sus padres, ¿no? Qué tema tan más complicado, porque también va involucrado otros aspectos como nos dices, el tema de la educación, y que también hemos visto que pues este grado de oportunidades y se ven complicados de poder generar en condiciones de igualdad, y que pues también esta desigualdad en los logros de la población mexicana se refiere a que pues es difícil salir adelante y que las condiciones no son las mismas. Pero querida Rocío, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y regresamos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia.
regresamos, luchando por la justicia. En un momento regresamos, luchando por la justicia. Continuamos, luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, Todas las Voces. Invitarles nuevamente a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible para todas y todos ustedes. Y el día de hoy, como les platicaba en la primera parte de este programa, tenemos como invitada a Rocío Espinosa, quien nos está platicando de este tema de movilidad social y justamente nos estaba platicando de este informe que realizó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, mejor conocido como el CEI, de movilidad social y la desigualdad de oportunidades entre las generaciones. Y querida Rocío, platícanos qué otros importantes hallazgos o retos arrojó este importante informe. Fíjate que este informe, como te contaba, nosotros desde el 2006 tenemos información y te cuento un poquito de lo que es la historia de la medición de la movilidad social y tradicionalmente siempre ha sido con hombres, ¿no? Hombres porque hay mucha relación entre el trabajo de las personas. Sin embargo, desde el CEI hemos hecho el esfuerzo de abonar al conocimiento sobre la materia. Y lo que hemos hecho en cada levantamiento es, hemos ampliado el grupo de personas a quienes les levantamos información. Entonces, en 2011 tenemos un levantamiento en el que consideramos también a mujeres. Entonces, por primera vez en México tenemos información sobre cuáles son las condiciones en que las mujeres mejoran o no mejoran, ¿no?, con respecto a sus padres. Y en 2017, que es el informe del cual te estoy platicando en este momento, tenemos para hombres y mujeres, pero también fue un gran esfuerzo en tener información por regiones del país, ¿no? Porque yo creo que intuitivamente los radioescuchas y todos creemos que no es lo mismo vivir en el norte que en el sur del país, ¿no? Como que hay ciertas condiciones, siempre que hay cifras a propósito de pobreza, sabemos que en el sur hay mayor impacto, hay mayores condiciones de población de pobreza, y queríamos explorar, ¿no? Queríamos saber cómo era esta condición en el país y logramos tener información para 5 grandes regiones. En el norte, que básicamente es la frontera con Estados Unidos, el norte-occidente, la parte del Pacífico, centro-norte, por arriba de lo que es la Ciudad de México, el centro, y el sur del país, que es la parte con la península y Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Y la información que encontramos en este informe es muy reveladora. Muy reveladora porque lo que tenemos es que esta situación que yo te comentaba de las personas que persisten en las peores condiciones, que nacen y persisten en esas condiciones, en el norte es 23% de la población, que tampoco es como para pegar de brincos, hay materia delante por hacer, pero cuando lo comparamos con el sur, en el sur del país es 67% de la población. Entonces la diferencia es abismal. Oye, Rocío, y justamente en estas diferencias que nos has evidenciado que son muy marcadas, ¿estos informes también permiten advertir si también por cuestiones de género hay mayor discriminación o mayores retos o posibilidades para poder salir de estas brechas, de estas dificultades sociales, económicas, culturales, incluso hasta políticas? Fíjate que sí, nosotros también, la información que tenemos nos permite hacer este análisis para hombres y para mujeres, y sí encontramos, ¿no?, como quizás las brechas se han ido cerrando, pero están ahí. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Que si una mujer nace en este primer escalón de estos 5 grupos, ¿no?, que tenemos, tiene menos probabilidades que un hombre de escapar de la pobreza. Porque 75 de cada 100 mujeres que nacen en esta posición no logran cambiar, se quedan ahí. Mientras que en los hombres también es un número considerable, pero es 71% de cada 100 hombres. Y también, eso es por el extremo más bajo, pero también en el extremo más alto, aquellos que nacen en las mejores condiciones, 50 mujeres se quedan ahí en comparación con 57 mujeres. Esto, fíjate que es algo bien curioso, porque en la literatura de la movilidad social, y a lo mejor algunos de tus radioescuchas, han escuchado el término esto del piso pegajoso para las mujeres, porque justo es eso, ¿no? Y les es más difícil cuando quieren moverse, y este piso que no las está dejando moverse, y el techo de cristal, ¿no? Que una vez que llegan a ese tope,
les cuesta más trabajo permanecer ahí. Entonces es como caminar, ¿no? Sobre cristal, ¿no? Tienes que ir con mucho cuidado porque si no, en cualquier momento te caes. Oye, Rocío, también se han hablado de otros aspectos que impiden a las personas acceder a condiciones de igualdad de oportunidades. Es con relación a nuestra apariencia o nuestro color de piel. ¿Este tema es trascendente o es un tema que se ha hecho mediático pero realmente no tiene mucho que ver? ¿Tú qué opinas al respecto? No, fíjate que justo en este informe que nosotros tenemos, hay una parte que dentro de nuestro análisis que se denomina es una desigualdad de oportunidades, que son estos impedimentos con los cuales el individuo pues no tiene control, ¿no? O sea, ¿ya a qué nos referimos con que no tiene control? Porque hay gente que puede cuestionar y decir, bueno, la gente puede estudiar más, ¿no? Y bajo muchos supuestos y muchas condiciones, pues asumir que las personas, ¿no?, deciden o no estudiar más. Pero hay causas, por ejemplo, que el individuo no elige. O sea, nosotros no elegimos el lugar en el que nacemos. No elegimos a nuestros padres, no elegimos nuestro sexo, no elegimos la localidad en la que nacemos, ¿no? Puede ser un pueblo muy pequeño o puede ser una gran ciudad como es la Ciudad de México, ¿no? No elegimos nuestro tono de piel. Y entonces lo que hacemos desde el CEI es todas estas características que logramos capturar en nuestra encuesta, la encuesta es a ESRO-EMOVI de 2017, vemos cuál es el impacto que tiene, ¿no? Son todo esto, nosotros no tenemos control, ¿no? No elegimos cuán ricos son nuestros padres, no elegimos cuánto llegan a estudiar ellos, ¿no?, nuestros padres. Y lo que vemos es que en estas desigualdades, el impacto de la riqueza del hogar de nuestros padres es del 46%. En todos estos determinantes que tenemos para que nosotros podamos movernos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues sí, que hay factores fuera de nuestro control que impiden que nos movamos, ¿no? También, por ejemplo, la educación que nuestros padres alcanzan tiene un impacto de alrededor del 18%, ¿no? El haber nacido en una localidad urbana con respecto a una localidad rural tiene un impacto del 9%, ¿no? Y así, por ejemplo, con el tono de piel, el cual cambia, por ejemplo, a nivel nacional es del 2%, pero por ejemplo en regiones como el norte tiene mayor impacto. Y por tono de piel, pues nos referimos a tonos de pieles más oscuras, ¿no? Que tiene como un impacto negativo, desafortunadamente, ¿no? Tener a padres hablantes de lengua indígena, ¿no? Entonces son toda una serie de situaciones, pues sobre las cuales no podemos hacer nada, ¿no? No podemos cambiar esto y sin embargo, pues marcan, ¿no? Tiene un peso bien importante en cómo podrán ser nuestras condiciones en el futuro. Qué tema tan más complejo, Rocío, porque nos haces reflexionar y también nos evidencias estas brechas que no solamente tienen que ver con cuestiones generacionales, es decir, de cuestiones de edad, sino también del lugar en donde nacemos, el cual nadie decide, en el núcleo familiar en el que nos encontramos, y este reto, esta poca posibilidad que existe de, si nos encontramos en una condición de pobreza, salir de esta condición, y los desafíos tan complejos a los que nos encontramos aunado a esta cuestión socioeconómica con la cual nacemos, ¿no? Por ejemplo, los comentabas como temas de género, si pertenecemos a un grupo históricamente discriminado, como personas indígenas, también la diversidad sexual, cómo es que también otros aspectos como la pandemia, me imagino que habrán afectado de manera fuerte. También el que pues tenemos que estar conscientes que también existen estas labores de cuidado que lamentablemente no son remuneradas y equivalen el 25% del Producto Interno Bruto, y que también pues bueno, hay muchísima desigualdad en todo el país. Pero querida Rocío, platícanos ¿qué propuestas se tienen desde el CEI para hacer frente a esta desigualdad? Fíjate que nosotros desde el CEI hay algo que tenemos como muy claro, que es importante promover la movilidad social, ¿no? Porque si no se promueve que las personas mejoren sus condiciones, pues no importa cuánto se esfuercen. Quienes nacen en una situación de desventaja, pues van a ver limitadas sus posibilidades, ¿no? De manera reciente te platico, tenemos un par de publicaciones a propósito de los cuidados,
porque esto justo que mencionabas, ¿no? De las mujeres, y lo vimos con la pandemia, ¿no? Cuán importantes son los cuidados en los hogares, prácticamente en ellos está cimentada la vida, ¿no? Si tú no cuidas a un niño pequeño, pues se muere, ¿no? Requiere, ¿no? Y todas las personas, al llegar a una edad adulta o incluso por condiciones de discapacidad, ¿no? Por enfermedad en ocasiones requerimos cuidado. Entonces, tenemos una publicación que sacamos el año pasado a propósito de los cuidados y pues bueno, junto con otras organizaciones y junto con algunos gobiernos estatales, hemos impulsado la creación de sistemas de cuidado, ¿no? La posibilidad de generar sistemas de cuidados que permitan a quienes cuidan, principalmente mujeres, pues tener la posibilidad el derecho al tiempo propio, el derecho, si así lo desean, de insertarse al mercado laboral, el derecho a cuidar y a ser cuidada, ¿no? Y pues justo es como parte de lo que nosotros tenemos a partir de los análisis de información que contamos de la importancia. Cuando las mujeres cuentan en las localidades en las que viven con centros de cuidado para adultos mayores o con estancias infantiles, ¿no? Con centros de cuidado infantil, vemos que tienen mayor probabilidad de moverse con respecto a aquellas que no tienen espacios de cuidado. Entonces ahí consideramos desde el CEI que hay una brecha de oportunidad para poder trabajar y específicamente pues mejorar las condiciones de quienes cuidan, quienes particularmente son las mujeres. Y cómo es que el trabajo de las mujeres en el país es sumamente importante y aún nos encontramos con desigualdad, con brecha salarial, con techos de cristal en el cual no pueden estar en espacios de liderazgo o que se asume que todavía tener el 50% de hombres y el 50% de mujeres en términos numéricos son condiciones para generar igualdad de oportunidad para las mujeres. Sin embargo, se tiene que transitar a una perspectiva de género para poder generar políticas públicas sin duda más positivas para todas las personas. Y sin duda este tema de la reflexión de la pobreza, de la desigualdad económica, del constante aumento en el faltante de ingreso de recursos en cada familia mexicana son claros indicadores que nos hacen analizar y cuestionarnos si las políticas públicas han sido eficaces y cómo es que lamentablemente la pobreza se sigue replicando por aspectos como la apariencia, el tono de piel, etcétera. Yo quiero agradecerte, querida Rocío Espinosa, que nos hayas platicado de este tema tan importante como es la movilidad social y la desigualdad de oportunidades entre generaciones. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadana 660. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Cada 9 de agosto, desde 1994, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, cuyo origen se remonta a la resolución de la ONU durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas, para dar voz a cerca de 5.000 distintos grupos en más de 70 países de todo el mundo, que luchan por el reconocimiento de sus tradiciones, su identidad y su cultura, así como el erradicar la discriminación racial, social y económica, la explotación de sus tierras, la privación de los recursos y la falta de acceso a los servicios sanitarios y la educación. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.